Hola, bienvenidos sean todos a un nuevo encuentro con el lenguaje. En lecciones anteriores, y vamos a comenzar haciendo un poco de historia, estudiaron ustedes cómo seleccionar o cómo determinar el sintagma nominal sujeto y el sintagma verbal predicado de una oración o enunciado. En la lección de hoy vamos a estar trabajando también con esta parte del análisis, pero vamos a trabajar específicamente con el sintagma verbal predicado. Hasta este momento ustedes conocían, y yo les propongo retomar este procedimiento. ¿Cuál era el procedimiento a seguir para determinar, o sea, para deslindar ambos miembros de una oración o enunciado? Yo quiero partir del ejemplo que ya aparece en pizarra. Pedro compró unas flores muy lindas para su maestra. Espero, recuerden y estén de acuerdo conmigo en que el primer paso para el análisis de la oración es precisamente determinar cuál es la forma verbal. En este caso, la forma verbal de la oración es compró. Forma verbal. ¿Recuerdan ustedes cuál es la pregunta que se le hace a esta forma verbal para deslindar ambos miembros de la oración? ¿Quién? ¿Quién? Es la pregunta que se le hace a la forma verbal precisamente porque estamos en presencia de un enunciado en singular. Si estuviésemos en presencia de una oración en plural, pues tendríamos que preguntar quiénes, como es lógico. Preguntamos entonces quién compró unas flores muy lindas para su maestra y la respuesta que obtengo es Pedro. Por lo tanto, Pedro es el sintagma nominal sujeto de esa oración y todo lo que me queda es sintagma verbal predicado, ¿verdad? Ahora bien, ya conocían ustedes con anterioridad también que era necesario determinar cuál es la palabra más importante del sintagma nominal sujeto y que ésta constituye el núcleo de este sintagma nominal. En este caso, Pedro es la única palabra que aparece en el sintagma nominal, es un sustantivo propio que representa el núcleo de este sintagma nominal sujeto, o sea, es la palabra más importante de este sintagma nominal. Mientras que la palabra más importante del sintagma verbal es la forma verbal, pues al mismo tiempo nos indica qué acción es la que se está realizando en este enunciado. O sea que como núcleo del sintagma verbal predicado tenemos la forma verbal compró. Ustedes también habían estudiado ya en lecciones anteriores que entre este núcleo del sintagma nominal sujeto y la forma verbal nosotros podemos establecer una concordancia, ¿verdad? Y esta concordancia tiene lugar a partir del número y de la persona. Espero coincidan conmigo en que Pedro compró es tercera persona del singular, ¿verdad? Tercera persona del singular. Y también, hasta este momento del análisis, nosotros podemos comentar sobre algo que también ustedes conocen de lecciones anteriores. Y se trata de los accidentes gramaticales o conjugación verbal. En este caso, la forma verbal es compró. Si vemos cuál es el tiempo, está en pretérito, ¿verdad? Tiempo pretérito, modo indicativo, y ya lo habíamos analizado a partir de la concordancia, tercera persona del plural, del singular. Hasta aquí todo lo que ustedes conocen sobre deslindar una oración para obtener sujeto o sintagma nominal sujeto, sintagma verbal predicado, núcleos de ambos sintagmas y la concordancia, que es otro de los elementos que también debemos tener presente a la hora de desmenuzar una oración para determinar cada uno de sus miembros fundamentales. Yo les había comentado que en esta lección vamos a estar trabajando con otros
elementos que nos van a ayudar a enfrentarnos a un análisis un poco más profundo. Pero también les había dicho que estaremos trabajando fundamentalmente con el sintagma verbal predicado. Por lo tanto, les propongo que copien, que sean muy cuidadosos a la hora de copiar el tema de esta lección. Tema: reconocimiento de complementos verbales, directo e indirecto. Tal y como les había dicho, el tema de hoy anuncia que estaremos trabajando específicamente con el sintagma verbal predicado. Y se trata, como también pudieron apreciar en el tema, de elementos gramaticales que amplían o complementan el verbo, de ahí que se nombren complementos verbales. Y en lecciones anteriores, cuando nosotros comenzamos a determinar, a deslindar el sintagma nominal sujeto y el sintagma verbal predicado de una oración, yo les comentaba que este análisis les iba a servir para enfrentarse a otros posteriores y más complejos. Ya estamos en la lección de hoy en presencia de ese análisis un poco más complejo al que yo hacía referencia, a este procedimiento que hasta ahora nosotros hemos utilizado para seleccionar el sintagma nominal sujeto, el sintagma verbal predicado, los núcleos y hasta la concordancia entre el núcleo del sujeto y la forma verbal. A partir de ahora vamos a llamarle análisis sintáctico, pues ya hemos incluido otros aspectos que lo hacen más complejo y podemos denominarlo así. La esencia continúa siendo la misma. Este análisis sintáctico no es más que el procedimiento que seguimos para deslindar cada uno de los elementos gramaticales que conforman
una oración o enunciado. A través del tema ya ustedes pudieron notar que vamos a estar trabajando con 2 de los 3 complementos verbales que existen, como son el complemento directo y el complemento indirecto. Les propongo que observen y copien la siguiente lámina. Complementos verbales. Complemento directo. Puede ir precedido de la preposición a o no emplear ninguna. Se utiliza la preposición a cuando se refiere a persona y ninguna cuando se refiere a cosa. Esta lámina ya les muestra la definición de complemento indirecto. Generalmente va precedido de la preposición a o para.
Como ya conocen en qué consiste teóricamente el complemento directo y el indirecto, vamos entonces a aplicar este conocimiento en la práctica. Yo les propongo utilizar la misma oración con que comenzamos esta lección. Ustedes conocen de lecciones anteriores y desde que comenzamos a estudiar análisis sintáctico de oraciones que el punto de partida es la forma verbal. O sea, a la forma verbal le preguntamos para señalar el sujeto. A la forma verbal le preguntamos para señalar el predicado. Y todo el análisis parte de la forma verbal. Con los complementos pasa exactamente lo mismo. En el caso del complemento directo, ya ustedes observaron en la lámina anterior que puede o no estar precedido por la preposición a. Pero vamos a ver qué pregunta se le hace a la forma verbal para que me dé el complemento directo, pues eso sí no aparecía en la lámina. Yo les estoy comunicando ya entonces que la pregunta que le hacemos a la forma verbal para determinar el complemento directo es ¿qué es lo? Se le pregunta a la forma verbal qué es lo y la respuesta a esa pregunta constituye el complemento directo de una oración o enunciado. Vamos entonces a la oración que aparece en pizarra. La forma verbal es compró. ¿Qué es lo comprado? ¿O qué compró Pedro? ¿Qué fue lo que compró Pedro? O sea, ¿qué es lo comprado? La respuesta a esa pregunta es unas flores muy lindas. Por lo tanto, unas flores muy lindas es el complemento directo en ese sintagma verbal predicado. Es importante que esta pregunta, que es la que se le hace a la forma verbal o al verbo conjugado para determinar el primero de los sintagmas, ustedes la tomen en sus libretas, pues no aparece en la lámina de donde copiaron el concepto. Le preguntamos entonces, reitero, a la forma verbal, ¿qué es lo? En dependencia, por supuesto, de cuál sea la forma verbal. En este caso, como es compró, preguntamos qué es lo comprado y me responde unas flores muy lindas. Y ese es el complemento directo de esta oración específicamente. Vamos entonces a ver cuál es la pregunta que se le hace también a la forma verbal para determinar el complemento indirecto. ¿A o para quién? Y esto, por supuesto, corroborando lo que nos decía la lámina de la definición de complemento indirecto. Nos decía la lámina que el complemento indirecto siempre va precedido o generalmente va precedido por las preposiciones a o para. De ahí que la pregunta que se le hace a la forma verbal sea ¿a o para quién? En este caso, reiteramos, al igual que para determinar el sintagma nominal, se pregunta quién porque el enunciado está en singular. Si el enunciado estuviese en plural, preguntábamos entonces a o para quiénes. Vamos entonces a la respuesta, la cual constituye el complemento indirecto. ¿Para quién compró Pedro unas flores muy lindas? Y la respuesta que obtengo es para su maestra. Y veamos cómo se cumple lo planteado en la lámina de donde tomaron el concepto de cada uno de los complementos. Pues el complemento indirecto está precedido por la preposición para, mientras que el directo no está precedido por la preposición a, precisamente porque se refiere a cosas y no a persona u objeto personificado. Ahora les propongo que ustedes tomen en sus libretas estas dos preguntas, o sea, las preguntas que dan lugar a cada uno de los complementos, porque no aparecen en la lámina de donde tomaron el concepto teórico de ambos complementos. Y también les propongo realizar un primer ejercicio que de seguro los ayudará a practicar este contenido gramatical que estamos estudiando en esta lección.
Clasifica los complementos verbales señalados en las siguientes oraciones. Y como primera oración tenemos: García Lorca escribió hermosos poemas. Ya aparece la segunda oración. Para todos los alumnos prepararon una fiesta. Ya aparece la tercera oración. A todos encantó la lectura de esos poemas. Fíjense que el complemento señalado en esta oración es a todos. Igual pasaba con las oraciones anteriores, que lo que está subrayado es el complemento que ustedes tienen que clasificar. En este caso, en directo o en indirecto. Recuerden que para este análisis lo más importante es, primero, determinar correctamente la forma verbal y segundo, hacer correctamente la pregunta. También les debe quedar claro que estos complementos se apellidan verbales, de ahí que siempre van a estar presentes en el sintagma verbal predicado. Nunca vamos a encontrar un complemento en el sintagma nominal sujeto.
Vamos a observar ahora la respuesta de este ejercicio. Deseo recordarles que la clave del éxito para esta parte del análisis sintáctico está en determinar correctamente la forma verbal y hacer correctamente la pregunta. Observen. Ya tenemos la primera oración. García Lorca escribió hermosos poemas. Hermosos poemas era el complemento del sintagma verbal que ustedes tenían señalados y es un complemento directo. Rectifiquemos, la forma verbal es escribió. Si pregunto, ¿qué es lo escrito o qué escribió García Lorca? Me responde hermosos poemas. De ahí que sea el complemento directo. Vamos entonces a la segunda oración. A todos encantó la lectura de esos poemas. A todos era el complemento que tenían subrayado y es un complemento indirecto. Pues si le preguntamos a la forma verbal, que espero coincidan conmigo en que es encantó, ¿a quiénes encantó la lectura de esos poemas? La respuesta es a todos. Fíjense ustedes cómo este es un caso de enunciado en plural, de ahí que preguntemos quiénes y no quién, como la oración que analizábamos en pizarra. Vamos a la última oración. Para todos los alumnos prepararon una fiesta. Para todos los alumnos y una fiesta son los dos complementos que estaban subrayados. Si le preguntamos a la forma verbal, que es prepararon, ¿qué es lo preparado? Me responde una fiesta. Por eso, una fiesta es el complemento directo. Y si le preguntamos a la forma verbal prepararon, ¿para quiénes la prepararon? La respuesta es para todos los alumnos. De ahí que ese sea el complemento indirecto. Intercambien con sus compañeros las libretas por si necesitaran hacer algún otro cambio. Ahora les voy a proponer un segundo ejercicio para el cual deberán ser extremadamente cuidadosos, pues la respuesta de ustedes pudiera no coincidir con la mía. Sin embargo, ambas deberán ajustarse a lo que se pide. Observen y copien. Escribe oraciones que se correspondan con cada uno de los siguientes esquemas. El primer esquema les pide un sintagma nominal sujeto, un verbo y un complemento directo. En este caso, por supuesto, el verbo conjugado, o sea, una forma verbal. Comienzan con un sintagma nominal sujeto, después colocan una forma verbal y terminan esta primera oración con un complemento directo. Ya les aparece el segundo esquema. Deben comenzar con un complemento indirecto, luego una forma verbal o verbo conjugado y un complemento directo.
El tercer esquema les pide comenzar por una forma verbal, luego un sintagma nominal sujeto, un complemento directo y un complemento indirecto. Este último esquema les está pidiendo que comiencen la oración con un complemento directo. Después colocan una forma verbal, luego un sintagma nominal sujeto y terminan con un complemento indirecto. Ya les había comentado que en este ejercicio las respuestas de ustedes evidentemente no tienen por qué coincidir con las respuestas mías. De todas formas vamos a tomar como patrón lo que yo les voy a copiar en la pizarra y de esta forma lo que sí podrán ustedes rectificar es si colocaron correctamente un sintagma nominal en el lugar que lo pedían, un verbo conjugado en el lugar que lo pedían y cada uno de los complementos. Vamos entonces a comenzar con la primera oración que les pedía. En primer lugar, un sintagma nominal sujeto. Yo determiné los alumnos. Ese es el sintagma nominal sujeto de mi enunciado. Como forma verbal utilicé examinaron. Luego pedían un complemento directo y yo puse lenguaje y geografía. Vamos entonces a rectificar si estuvo correctamente. La forma verbal es examinaron. ¿Quiénes examinaron? Los alumnos, o sea que los alumnos es un sintagma nominal sujeto. ¿Qué es lo examinado? Lenguaje y geografía. Por lo tanto, esto es un complemento directo. Y esta
por supuesto, examinaron una forma verbal del verbo examinar. Vamos entonces al segundo ejemplo. Nos pedían en primer lugar un complemento indirecto. Yo seleccioné para las madres. Ya si me decían que era un complemento indirecto, yo tengo que tener presente que siempre va a estar antecedido por la preposición para o a. Luego me pedían un verbo y en este caso yo utilicé compramos. Y por último me pedían entonces un complemento directo. Yo seleccioné un ramillete de flores. Vamos entonces al mismo procedimiento. La forma verbal es compramos. ¿Quiénes compramos un ramillete de flores para las madres? Nosotros o nosotras. Está no expreso el sintagma nominal de esa oración. Por lo tanto, todo lo que tengo es un sintagma verbal predicado. Pero si yo pregunto ahora, ¿qué es lo comprado? Me responde un ramillete de flores. Por lo tanto, este es el complemento directo del enunciado. Y si pregunto, ¿para quiénes lo compramos? Me responde, para las madres. Por eso esto es, para las madres, es el complemento indirecto de esta oración. O sea que hasta ahora hemos seguido el procedimiento correcto. Vamos entonces a la tercera. Comenzaba con un verbo. En este caso yo seleccioné preparan. Después me pedían un sintagma nominal sujeto. Yo seleccioné ellos. Luego venía un complemento directo. Yo seleccioné una fiesta. Y por último me pedían un complemento indirecto. Ya sabemos que debemos comenzarlo con las preposiciones a o para. En este caso yo utilicé para los homenajeados. Y revisemos si lo hice correctamente. La forma verbal es preparan. ¿Quiénes preparan una fiesta para los homenajeados? Me responde ellos. Sintagma nominal sujeto. Todo lo otro es un sintagma verbal predicado. Por lo tanto, es ahí donde aparecen los complementos. Ahora, ¿qué es lo preparado? Una fiesta. Y este es el complemento directo. ¿Para quiénes preparamos la fiesta? Me responde para los homenajeados. De ahí que ese sea el complemento indirecto. Y preparan es, por supuesto, la forma verbal con que debíamos comenzar la oración o enunciado. Vamos a revisar entonces la última oración, el último esquema que ustedes debían completar. Había que comenzar con un complemento directo. En este caso, yo puse sabiduría. Después me pedían una forma verbal y yo utilicé ofrece. Luego venía un sintagma nominal sujeto. La lectura es el sintagma nominal sujeto mío. Y por último les pedían un complemento indirecto. En este caso yo puse a quienes la practican. Veamos entonces si el procedimiento estuvo correcto. La forma verbal es ofrece, del verbo ofrecer, ¿verdad? ¿Quién ofrece sabiduría a quienes la practican? La lectura. Por lo tanto, la lectura
es correctamente un sintagma nominal sujeto. Ahora, ¿qué es lo que ofrece la lectura? La pregunta que se hace para complemento directo. Y me responde sabiduría. Por lo tanto, sabiduría es el complemento directo tal y como nos plantea el esquema. Y si pregunto a quiénes ofrece la lectura sabiduría, me responde a quienes la practican. De ahí que ese sea el complemento indirecto de este enunciado. Evidentemente no tienen ustedes por qué coincidir conmigo en cada una de las respuestas, en cada una de las oraciones. Lo más importante continúa siendo que ustedes hayan cumplido con el esquema que se les pide. Ahora les propongo que copien cuidadosamente el trabajo independiente para la próxima lección. Trabajo independiente. Realiza el análisis sintáctico de la siguiente oración. La oración dice: en cada estrofa de una poesía, el lector atento encuentra palabras hermosas. Recordarles que el procedimiento para este análisis sintáctico es el mismo que el que hemos seguido en esta lección. Recuerden que análisis sintáctico incluye seleccionar sintagma nominal sujeto, sintagma verbal predicado, núcleos, complementos y concordancia. Y de esta forma nos estamos despidiendo, pero solo hasta un próximo encuentro, donde de seguro continuaremos aprendiendo sobre lenguaje.